Muy buena tarde. Saludo con mucho afecto y admiración a las personas que están dentro de esta aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral dentro de su diplomado en Derecho Probatorio. Todo esto en el marco de nuestra gran institución que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y saludo a ustedes con mucho afecto, aunque no tengo en la mayoría de los casos el gusto de conocerlos personalmente, pero parto de la base que todas las personas que vivimos en este gran país formamos como una enorme familia, porque independientemente de edades, profesiones, circunstancias, lecturas, orientaciones políticas, etcétera, pues seguramente coincidimos en metas comunes. Por ejemplo, queremos fortalecer las instituciones democráticas que tanto nos han costado a lo largo de toda la historia nacional, las instituciones electorales y democráticas de nuestro país. También queremos, esa es una aspiración que seguramente compartimos, los mejores niveles de vida digna para toda la población, sin distinción ninguna. Y por eso somos como una gran familia y por eso saludo a ustedes con muchísimo afecto, pero también con admiración, porque estoy cierto que cada cual tiene una agenda de trabajo muy comprometida, en donde muchos asuntos diariamente requieren su atención personal y directa, tanto laborales, familiares, de salud, etcétera. Y sin embargo, se dan el tiempo para, por ejemplo, como en este caso, tomar un diplomado que ofrece la Escuela Judicial Electoral, que exige pues presencia, tomar las clases y en su momento presentar algún ensayo para acreditar el diplomado y obtener sus documentos que lo avalen. Eso implica uso racional del tiempo, autodisciplina y habla muy bien de cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Entonces, pues por eso mi admiración. En esta ocasión se me ha convocado por parte de la Escuela Judicial Electoral para que desarrolle con ustedes el tema de la prueba en juicios derivados de sistemas normativos internos. Y vamos a desarrollar esto. Ustedes han estudiado mucho de este diplomado y han visto las pruebas, por ejemplo, en redes sociales y en otras circunstancias. Ahora nos toca ver las pruebas, pero en materia de juicios derivados de sistemas normativos internos. Para esto, pues hay una presentación que tienen ustedes que están observando en pantalla. Esa presentación pues es para ustedes, se hizo pensando en ustedes. Y por esa razón, quiero hacerles esta acotación. No es necesario que se molesten tomando notas si es que en algún momento algunas láminas les interesan en forma especial. Tampoco que tomen fotografía o cosas de ese tipo, porque el material va a ser suyo siempre con la anuencia, con el apoyo valiosísimo y generoso de la Escuela Judicial Electoral, pues enviamos la presentación. Esto lo haré mañana cuando sea la segunda y última sesión de la temática. Entonces, este material va a llegar a sus dispositivos. Por eso no es necesario que se tomen la molestia de anotar alguna cosa referente a las láminas que van ustedes a observar. Acuérdense que eso lo haremos mañana después de que termine la audiencia. Por otro lado, también quiero hacer estas otras dos acotaciones. La primera, agradecer públicamente frente a ustedes a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradores y colaboradoras, ella en su calidad de directora de la Escuela Judicial Electoral, por toda la confianza que me han brindado
para que yo hable de este tema frente a ustedes. Por eso doy las gracias públicamente. Y la segunda y última acotación es la siguiente. A lo largo de la explicación, pues habrá quien presente alguna duda, algo que no quede muy claro, o a veces no son dudas, a veces podemos aportar comentarios, experiencias, porque pues ustedes muchos son personas que trabajan en institutos o en tribunales locales o en partidos políticos, en fin, en instituciones que están relacionadas con este tipo de temas y pues a veces no es una duda, sino un comentario que quieren expresar. En este caso, no es necesario que esperen a la sesión de preguntas y respuestas, que sí la vamos a tener, pero a veces es oportuno de inmediato plantear la pregunta o el comentario y entonces siéntanse con la confianza de interrumpir porque a veces no observo la manita levantada porque pues la misma lámina que estoy presentando cubre parte de la audiencia. Entonces, para evitar que tú pongas tu mano electrónica y no la alcance a percibir, simplemente interrumpe lo que estoy diciendo. Yo al escuchar tu voz te voy a ceder la palabra, ¿sí? Estamos entre amigos y no hay necesidad de formalismos o cosas así, de manera que puedes hacerlo con toda confianza. Esto independientemente que al final daremos el tiempo adecuado para preguntas-respuestas. Bueno, con esas acotaciones, pues pasemos a ver este tema de la prueba en juicios derivados de sistemas normativos internos. Mira, lo primero que debo yo hacerles llegar son los objetivos generales. ¿Qué queremos lograr después de que desahoguemos estas dos sesiones dedicadas a esa temática? Porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, tracémonos una meta específica y vamos a ver si logramos estos objetivos después de las dos sesiones. Dice aquí que al concluir el estudio de la temática aludida en las dos sesiones programadas para este diplomado por la Escuela Judicial Electoral, las personas cursantes, o sea, ustedes, tendrán un conocimiento general sobre las particularidades de la prueba que se deriva de medios impugnativos en materia electoral fundamentados en la aplicación de sistemas normativos internos, su ofrecimiento, su admisión, su desahogo y, claro, su valoración judicial. En otras palabras, primero partamos de la base que a qué le llamamos sistemas normativos internos. ¿Eso qué es? Y una vez que ya tengamos claro de qué se trata, entonces veamos que en esos sistemas normativos internos pueden dar origen a controversias que se plantean ante el tribunal o los tribunales electorales. Puede ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o pueden ser los tribunales de cada entidad federativa. Y entonces, dada la naturaleza de la materia de qué se tratan, hay un tratamiento específico para las pruebas, tanto para ofrecerlas como para admitirlas, como para desahogarlas y finalmente para valorarlas. Y es lo que queremos tratar con ustedes. Con base en estos objetivos generales, les ofrezco este temario para desarrollarlo en estas dos sesiones, la de esta tarde y la de mañana también por la tarde. Primero una introducción para que empecemos a ubicarnos, dónde queremos llegar, dónde estamos ubicados, qué marco cultural, jurídico y social nos rodea. Luego ya entrando en la temática, pues daremos un concepto de sistemas normativos internos. Si alguien me pregunta así a bote pronto, oiga, ¿y qué son los sistemas normativos internos? Bueno, pues tener una respuesta adecuada y fundamentada. Un segundo tema son las peculiaridades de los juicios que se derivan de la aplicación de sistemas normativos internos.
porque esos sistemas normativos internos se aplican en una comunidad determinada y en materia electoral pueden dar origen a impugnaciones que se van a resolver ya sea en un tribunal electoral local de cualquier entidad federativa que corresponda, o bien, francamente, ante la autoridad federal, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sala competente. Entonces, vamos a ver qué peculiaridades, qué especificidades tiene y que lo hacen diferente al común de los juicios electorales. Un tercer tema es ya la materia misma de nuestra convocatoria: ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración judicial de las pruebas. ¿Qué características específicas tiene en este caso de juicios derivados de aplicación de sistemas normativos internos? ¿Qué especificidades tienen esas actividades judiciales? Finalmente, los criterios que en la materia ha emitido el tribunal, a veces en jurisprudencia y a veces en tesis relevantes. Bueno, vamos a ver cómo se ha pronunciado el tribunal en distintos aspectos de esta temática a través de jurisprudencias y tesis. Y finalmente sacaremos las conclusiones del caso. Esas son muy subjetivas. Son mis conclusiones, que a lo mejor tú coincides con ella o a lo mejor no. Entonces, esto sí es muy subjetivo, cada quien sacará sus conclusiones. Yo te ofreceré las mías, pero pues tú tendrás también tus propias conclusiones. Bueno, ese es el temario. Vamos entonces a ver la introducción. Miren, sobre este punto quiero comentar lo siguiente con ustedes. A pesar de que las personas descendientes de pueblos originarios han estado presentes a lo largo de toda la historia nacional, los pueblos que llamamos indígenas, pues han estado presentes aquí desde la época prehispánica. Y ahí están los testimonios arqueológicos que conservamos con mucho cariño y con mucho cuidado, porque son nuestra riqueza cultural. Entonces, nuestros indígenas han estado presentes aquí desde los orígenes, ¿verdad? Desde antes, mucho antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, en aquella época prehispánica, constituyeron una gran variedad de pueblos y comunidades a lo largo y ancho de lo que ahora es nuestro territorio. Eh, Fíjate que esos pueblos pues formaron varias culturas. Si tú recuerdas por tus conocimientos de historia que tienes, por tu educación, tu cultura general, pues recordarás que hablamos de muchos pueblos: los mayas, los aztecas, los mixtecos zapotecas, los purépechas y así. Y estos pueblos se asentaron en diversas partes de lo que ahora es territorio nacional. Tuvieron diferentes grados de civilización. Algunos tuvieron un grado de civilización muy desarrollado, como los mayas o los toltecas, por ejemplo. O algunos otros tuvieron una civilización muy endeble, muy primitiva. Por ejemplo, los chichimecas del norte del país. Además, entre ellos no todos fueron contemporáneos. Por ejemplo, los aztecas sí fueron contemporáneos de los mixtecos zapotecas, pero no de los olmecas, que ellos vivieron mucho antes de la cultura azteca. Entonces, ni siquiera son de la misma época. Esto era lo que sucedía en la época de la prehispanidad, pero hacia el siglo XVI fueron conquistados por España estos pueblos. Y durante la dominación española, que duró 300 años casi exactos, desde 1521, que Cortés tomó la capital azteca, Tenochtitlan, hasta 1821, en que se consumó la Guerra de Independencia, pues fueron 300 años. Hemos vivido más en la colonia
que en la vida independiente. En la vida independiente apenas llevamos 200 años. En la colonia fueron 300. Y durante esa época, estos grupos fueron marginados, vivieron aislados en distintas partes del territorio y fueron marginados tanto en lo económico, lo político, lo social y peor aún en el ámbito de lo jurídico. Quiere decir que ellos ocuparon esta porción del continente desde la época prehispánica. Nos referimos a los pueblos indígenas. Pero al ser conquistados por los europeos a partir del siglo XVI, quedaron excluidos de los grupos de poder. Las decisiones ya no las tomaban nuestros indígenas. Es cierto que en la época de la dominación, que llamamos colonia, se establecieron medidas y políticas y normas protectoras de los indios. La política de la corona tiene mucho de protección para ellos, pero con todo y eso, pues lo único que se logró fue mantenerlos, a los indios, en estado de debilidad social y dependencia asistencial. La experiencia nos ha demostrado que las personas de cualquier colectivo o en forma individual no requieren protección, sino respeto. La protección hace que los protegidos se vuelvan dependientes, tengan que estar pues siempre en calidad inferiores, por eso tienen que ser protegidos. Los grupos vulnerables que llamamos, sean los indígenas o cualquier otro que imaginemos, no requieren precisamente protección, lo que quieren es respeto, respeto a sus derechos, igualdad jurídica, no estar siempre bajo la protección de algo o de alguna institución, porque siempre necesitarán la protección. Bueno, pues eso pasó con nuestros indígenas. Sí se tomaron medidas de protección y esto lo único que hizo fue debilitarlos más y hacerlos más dependientes. Resalta, fíjense ustedes, si conocen más o menos en sus generalidades la historia nacional, resalta el hecho negativo, por supuesto, que ni en la guerra de independencia, ni en la reforma liberal del siglo XIX, ni en la Revolución Mexicana se hiciera alusión a este enorme grupo poblacional. Nosotros analizamos la independencia, la reforma y la revolución y no hay en las proclamaciones de los caudillos o en los programas políticos de la época, pues alguna alusión de reivindicación para el grupo indígena. Hay una excepción a lo que estoy diciendo. Esa excepción la constituye el manifiesto y plan del Partido Liberal Mexicano, que fue suscrito por don Ricardo Flores Magón en 1906. Es un manifiesto donde don Ricardo dice que de triunfar su movimiento, pues se tomarán varias medidas políticas y en el punto 48 dice, se protegerá, se dará protección a la raza indígena, aunque no dice en qué forma y hasta dónde se les va a proteger. Nada más hace esa alusión, dice que va a corregirse esto y aquello, y entre las cosas que propone don Ricardo Flores Magón, dice que protegerá a la raza indígena, aunque no especifica pues en qué forma, cuál era su plan. Y esa alusión en ese documento del Partido Liberal Mexicano, pues es la única excepción que tenemos a lo que acabo de decir, que ninguno de los tres grandes movimientos de la historia mexicana, la independencia, la reforma liberal y la revolución mexicana, hay más antecedentes sobre los indígenas. Consecuentemente, este importante colectivo permaneció en estado de invisibilidad
¿Qué es lo que sucede con los grupos marginados? No los vemos, no los vemos, o sea, como que se hicieran invisibles. Y por eso, pues, nos hacemos los distraídos y no queremos entrar al tema dificilísimo de, de, este, de protegerlos. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que uno de los grupos marginados o vulnerables lo constituyen las personas adultas mayores? Y entonces, alguna vez una señora ya adulta mayor me comentaba, eh, fíjese usted que yo ya me hice invisible, ya soy invisible, maestro, me decía. ¿Y por qué? Pues porque, mire, estoy aquí en la sala de mi casa, mi familia entra, sale, y yo los saludo y no me corresponden el saludo. Están platicando, yo intervengo con algún comentario y no me contestan. Ya me hice invisible. Sí entendemos lo que quería decir esta persona, ¿sí? Los grupos están ahí están los niños, niñas y adolescentes, ahí están los migrantes, ahí están muchos colectivos, pero no se hacen invisibles, no los vemos. Y eso sucedió con los pueblos indígenas. Tuvieron un estado de invisibilidad. ¿Y esto hasta dónde llegó? ¿Hasta cuándo empezaron a ser visibles estos grupos? Pues fíjense ustedes que fue al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial terminó, la Segunda, en 1945, con la rendición incondicional del Imperio japonés, después de que fue víctima de unas bombas atómicas que le arrojaron. Entonces, terminó la guerra. Y al terminar la guerra, la opinión pública universal supo de alguna situación totalmente irregular y bárbara, de la que algunos tenían alguna idea, alguna noticia, algo se había colado, pero pues bien a bien nadie sabía, porque claro, las dictaduras militares que perdieron la guerra, los nazis, por ejemplo, pues se encargaban de mantener esto en secrecía. Pero al ser derrotado salió a flote todas las barbaridades que se cometían en los campos de exterminio. Y no solamente para nuestros grandes amigos, el pueblo de Israel, los judíos, sino también para otras nacionalidades, polacos, húngaros, austriacos, en fin, muchas personas que sufrieron lo indecible en los campos de concentración. Entonces, cuando se supo toda esta masacre, todo este horror, la gente estaba pues realmente indignada, ¿verdad? Esto no puede volver a ocurrir, nunca volverá a pasar. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XX se cometieran injusticias de ese tamaño y barbarie que pues estaría más o menos justificada en la antigüedad o en la Edad Media? Entonces, como reacción, se originó la preocupación universal, porque esto fue general, la preocupación universal para evitar actos de tal naturaleza. Y entre otras medidas se comenzó a generar una cultura de reivindicación, o sea, de devolverle a las personas los derechos que siempre debieron haber tenido. Por eso se habla de una reivindicación. Reivindicar es devolverte. Entonces, pues empezó a pensar en los grupos tradicionalmente vulnerables, como las mujeres, los migrantes, y en el caso que nos ocupa, los pueblos originarios. Entonces empezó por aquí, por allá, asociaciones y movimientos, tanto de gobiernos como de particulares, tratando de reivindicar esos derechos. ¿Qué sucedió en nuestro país? Pues miren, en plena época de la Guerra Mundial, en abril de 1940, gobernaba México el señor general Lázaro Cárdenas. Y don Lázaro Cárdenas organizó
un importante congreso indigenista, así le llamaron Congreso Indigenista Interamericano. Era el primero en su especie y se celebró en Pátzcuaro, Michoacán. Llegaron delegados, pues, del continente y se habló de muchas cosas, pero en lo que nos interesa se acordó crear el Instituto Indigenista Interamericano y que además cada uno de los países ahí reunidos formaran su propio Instituto Nacional Indigenista. Ese fue uno de los grandes acuerdos que se tomaron allí en Pátzcuaro en 1940. Nosotros aquí en México, un tiempo atrás, el 31 de diciembre de 1935, habíamos creado el Departamento de Asuntos Indígenas. Era un departamento que se consideraba como un organismo autónomo. Entonces nosotros ya nos habíamos adelantado con unos 5 años de antelación y teníamos nuestro Departamento de Asuntos Indígenas desde el año 35. Posteriormente al congreso que se celebró en Pátzcuaro, que les comento, el 10 de noviembre de 1948, ya terminada la guerra, se creó el Instituto Nacional Indigenista. Por sus siglas lo conocíamos como INE. Este INE, entonces, ya no lo fundó don Lázaro Cárdenas, sino el presidente Miguel Alemán, que era el que estaba en funciones en el año 48. ¿Y qué hacía el INE? Pues se trataba de un organismo que debía investigar y divulgar cuando lo considerara conveniente y por los medios adecuados, los problemas relativos a los núcleos indígenas del país. Las personas que, pues, recuerdan años atrás al Instituto Nacional Indigenista, pues recuerdan que era un instituto donde se hacía investigación sobre las culturas indígenas de todo el país y publicaban libros y revistas y materiales didácticos referentes a esto, y pues era una labor buena porque de alguna manera daban presencia ante la opinión pública nacional sobre la cultura y las culturas indígenas. Para el 4 de octubre de 2002, ya en la presidencia de don Vicente Fox, se le consideró al Instituto Nacional Indigenista como un organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de estos colectivos y promover su participación social organizada en el marco del reconocimiento a la naturaleza pluricultural de la nación. Aquí hay muchas ideas. El gobierno foxista estableció primero que la nación mexicana es una nación pluricultural. Formamos el país con varias culturas, como si fuera un rompecabezas. No hay una cultura predominante o única, sino que tan es mexicano la cultura de las personas que viven en las grandes urbes, como también los que están ubicados como pueblos originarios. Y esto nos debe, pues, primero enorgullecer y luego preocupar. Enorgullecer porque somos entonces, pues, un pueblo con una cultura polifacética y esto es muy rico. Tenemos tradición, tenemos historia, tenemos una serie de aspectos culturales de los que nos sentimos muy orgullosos. Pero también preocupar porque todas estas personas con esas culturas diversas, pues tienen que
convivir, tienen que encontrar puntos de contacto, de unión, y esta situación no es fácil. Ahora bien, por otro lado, vemos que el Instituto Nacional Indigenista, con el presidente Fox, ya va a ser un organismo que está encargado de diseñar e instrumentar la política de gobierno para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de estos pueblos. O sea, ya deja de ser simplemente un instituto de investigación, como fue en sus primeros tiempos, y de publicación de algunas cosas que indagaba, a convertirse en un elemento clave para lograr el desarrollo cultural y social de estos pueblos. O sea, adquirió una dimensión pues muy diferente, muy grande. Ya en tiempos actuales, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó el 5 de diciembre de 2018 el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se acabó el INI y ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Y cómo se concibe? Como un organismo descentralizado, no sectorizado a alguna Secretaría de Estado, que forma parte de la Administración Pública Federal y que está al servicio de los pueblos indígenas, y a partir de 2019, el año siguiente de la creación de este instituto, también para los pueblos afromexicanos. Y eso es lo que ahora existe, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muy reciente su creación, en 2018. Ahora bien, hablemos entonces de este elemento que saltó ahorita en nuestro comentario: los mexicanos afrodescendientes. Estos nuestros paisanos que tienen origen en la cultura africana. Los afrodescendientes es un grupo muy talentoso que está presente en México, en nuestra historia nacional, desde 1519, en la época de la conquista española. Algunos conquistadores traían para su servicio personal algunos esclavos negros. Y cuando Hernán Cortés hizo su entrada por primera vez a la ciudad de Tenochtitlan para entrevistarse con el emperador Moctezuma, pues la gente que vio ese momento, que estuvo ahí, quedaron asombrados porque nunca habían visto personas con ese color de piel. Entonces quedaron muy asombrados. Así lo describen los cronistas de la época, como Fray Bernardino de Sahagún. Fue el primer momento en que entraron aquí los afrodescendientes. Y a través de la época colonial y todo el siglo XIX, pues los afrodescendientes participaron muchísimo en la integración de nuestra cultura. Algunas de nuestras comidas, bailables, tradiciones, de nuestro folclore en general, pues tienen origen africano. Incluso el segundo presidente de la República, nuestro querido y admirado general don Vicente Guerrero, él pertenecía a este grupo social. Él no era negro, pero sí su casta, porque en aquella época se acuerdan que había sistemas de casta, era precisamente de afrodescendencia, nuestro Vicente Guerrero. Y todos vamos a concordar en que se trata de un gigante de nuestra historia y un personaje muy respetado y querido en nuestro medio. Pues a pesar de todas estas cosas, y a pesar de que ellos estuvieron como soldados y como gente en las batallas, tanto en la independencia como en la reforma y en la revolución, pues la verdad estaban invisibles. Y fue hasta 2019, como lo hemos dicho, o sea, 500 años después de que hicieron su aparición aquí en México, que se les tomó en cuenta.
¿Y cómo se hizo esto? Pues se hizo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo segundo se agregó un inciso C para que quedaran igualados en sus derechos, en sus prerrogativas con los pueblos originarios. Entonces, pues muy tarde, 500 años después de su llegada aquí, pero bueno, ya están constitucionalmente protegidos con la misma calidad o estatus que los pueblos originarios. Me da mucho gusto porque pues son nuestros paisanos y es gente linda que ha participado muchísimo en todas las áreas de nuestra cultura. Ahora bien, pasando a otro orden de ideas, todo esto que acabo de mencionar lo podríamos resumir así. Fíjense, ustedes en este diplomado no tienen un examen. No se asusten, no hay un examen, ¿verdad? Van a hacer algún trabajo, un ensayo, esas cosas, pero no examen. Pero si hubiera examen, esta lámina y la que viene sería un magnífico acordeón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí te sintetiza cuáles han sido las reformas constitucionales que hemos tenido para que nuestros pueblos originarios, los indígenas y los afrodescendientes estén eh, reivindicados constitucionalmente en sus derechos. Mira, en concreto, sobre este tema tenemos las siguientes reformas en orden cronológico. Primero, la del 28 de enero de 1992, cuando se reformó el artículo cuarto de la Constitución para considerar a la nación mexicana como una nación pluricultural, reconocer que somos un mosaico de culturas y todas son válidas y todas son muy importantes y todas son pues patrimonio de nuestra nacionalidad. La segunda reforma es del 14 de agosto de 2001. Es sobre el artículo segundo constitucional, el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, identidad indígena y libre determinación. Es decir, en 2001, en agosto de 2001, se hizo una reforma constitucional de la siguiente manera. El artículo segundo original, el que fue emitido por el constituyente de Querétaro en 1917, decía, palabras más, palabras menos, en los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud. Todo esclavo del extranjero que entre a territorio nacional adquirirá por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Era un artículo de una redacción muy breve y de una prohibición concreta. No hay esclavitud. Pero sin embargo, con esa redacción tan breve y tan concreta, es un principio histórico que enorgullece al Estado mexicano. Nosotros fuimos en América el segundo país en abolir la esclavitud. Lo hicimos en 1810 al estallar la Guerra de Independencia. El señor Cura Hidalgo y después el señor Morelos dieron decretos de abolición de esclavitud y lo propio hizo la Constitución de Cádiz en 1812. El primer país de América que se pronunció aboliendo la esclavitud fue Haití en 1806. Entonces, para nosotros como mexicanos, esto de la abolición de la esclavitud, este principio, pues es un principio histórico que es conveniente que esté en nuestra Constitución. Entonces, ese artículo se pasó íntegro, completo, al texto del artículo primero constitucional, en donde se reconocen los derechos humanos. Quedó como el párrafo penúltimo del artículo primero. Entonces el artículo segundo se quedaba sin contenido, se quedaba en blanco. Y ahí se aprovechó para establecer el estatus jurídico específico de los pueblos indígenas. Esto ocurrió
el 14 de agosto de 2001. En ese día el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma correspondiente. Y entonces se reconoce a los pueblos y comunidades originarias, o sea, los indígenas. Y se dice que el solo pronunciamiento o reconocimiento de mi calidad de indígena me vuelve indígena. Es decir, el que se sienta indígena es indígena. Y también se determinó la libertad de determinación o autodeterminación de su organización interna. Fue pues un momento muy importante para este colectivo. Pero pasamos a la tercera reforma, la del 22 de mayo de 2015, también al artículo segundo. Y ahí se amplió la gama de derechos para reconocerle a estos colectivos los derechos político-electorales. En materia concreta de derecho político electoral, ¿cuáles son esos derechos de los pueblos originarios? La cuarta reforma se dio el 29 de enero de 2016, también al artículo segundo, para incluir a las personas indígenas de la Ciudad de México, porque muchas veces tenemos la idea de que los pueblos indígenas habitan en entidades federativas, en estados, concretamente en Oaxaca, en Chiapas, en Nayarit, en Sonora, etcétera. Pero no, también en la Ciudad de México hay comunidades indígenas y aquí se reconoce para estos colectivos que están asentados en la Ciudad de México. Y también se estableció la obligación de consultar a las comunidades para formar el Plan Nacional de Desarrollo. Ese documento tan importante que marca la evolución y las políticas públicas respecto a distintos aspectos, sobre todo económicos, pues tienen que ser consultados los indígenas para que ellos expresen sus necesidades, sus aspiraciones y queden incluidos dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Eso hace la reforma de 16. La quinta reforma es del 6 de junio de 2019, también el artículo segundo, en donde se explica que en municipios con población indígena significativa, tienen derecho los indígenas a nombrar sus representantes de los ayuntamientos. Entonces, no se trata de comunidades indígenas, pero sí hay presencia indígena en alto número. En ese caso, como sucede, por ejemplo, en Tlaxcala, pueden los habitantes indígenas nombrar sus representantes ante ayuntamientos, que directamente estén ahí frente a los ayuntamientos para hablar por los intereses de sus comunidades. Al hacer esa elección de representantes ante los ayuntamientos, debe hacerse desde luego con paridad de género, es decir, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y la última reforma, que es muy reciente, como les dije, pues del 9 de agosto de 2019, también al artículo segundo, fue para añadir el apartado C, en donde quedan incluidos y al mismo nivel de derechos los pueblos y comunidades afrodescendientes. Entonces, como ven, a través de estas 6 reformas fuimos caminando para tener el estatus completo, el estatus jurídico de los indígenas y de los afrodescendientes. Estos dos colectivos, personas indígenas y personas afromexicanas, se rigen internamente por sus usos y costumbres ancestrales, lo que da origen a la formación de un derecho nacional consuetudinario, eh, que también se conoce como sistemas normativos internos. Ojo, ya salió nuestro tema, ¿sí? Entonces, estos pueblos originarios, los indígenas y afrodescendientes, que no les podemos llamar originarios porque ellos no estaban antes de la conquista europea, aunque tienen una presencia de 5 siglos, pues estos dos colectivos
se rigen principalmente por usos y costumbres. Y a ese sistema de usos y costumbres lo conocemos también como sistemas normativos internos. ¿Por qué internos? Porque son dentro de su comunidad, no fuera de ella. Ahora bien, se dice en plural porque cada comunidad y pueblo tiene los suyos, lo que hace complejo su conocimiento cabal y aplicación efectiva. Fíjate, si vas a las comunidades indígenas, pues te encuentras que de un pueblo al que está enfrente, atravesando un río unos cuantos metros, ya son otras costumbres, aunque sean de la misma etnia. ¿Sí? Entonces, en cada comunidad hay usos y costumbres que a veces difieren mucho de uno de otro. O sea, no es un sistema normativo único. Y si tú lo comparas con todos los estados de la República donde hay población indígena, pues es una variedad enorme de usos y costumbres. Entonces eso ya dificulta las cosas porque pues necesitaría ser un especialista para tener en la mano todos los usos y costumbres que se establecen en México. Además, con este sistema y con el derecho formalmente legislado, se integra el sistema jurídico mexicano contemporáneo. Nosotros vamos a ver, cuando lleguemos a los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el último tema que vamos a tratar en esta temática, vamos a ver que cuando hablamos del sistema jurídico mexicano, o sea, todo el derecho en México, se forma con el derecho legislado, políticamente legislado, el que emana de los congresos, ya sea de la Unión o los congresos locales, las leyes, la Constitución, se va a formar con eso, pero también con los derechos, el sistema de normas internas, el sistema normativo interno. Quiere decir que si yo tengo una especie como de caja de cartón, voy a poner primero ahí dentro una caja más pequeña que diga sistema legislado, que es el que priva en las comunidades no indígenas. Disposiciones que emanan de constituciones federales y locales, de leyes que sancionaron, que promulgaron los congresos locales y además los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Cierro la caja y a todo eso le pongo una cinta adhesiva donde escribo con un plumón Sistema Jurídico Mexicano. O sea, estamos reconociendo que los usos y costumbres forman parte del sistema jurídico mexicano y se deben aplicar, igual que el sistema legislado. Ahora bien, con esta introducción pasemos al primer tema, precisamente al concepto de sistemas normativos internos. ¿Y qué podemos decir al respecto? Pues que son conjuntos de normas de carácter consuetudinario, general, porque abarca a todos los miembros de una comunidad, y coercible. Recuerden, aquí hay muchos abogados. Sé que en la audiencia no todos son abogados, pero la mayoría seguramente lo son. Y quienes son abogados deben recordar que coercibilidad es la característica esencial de la norma jurídica, la que lo distingue de otras normas. ¿Por qué? Porque la coercibilidad implica la aplicación obligatoria de la norma, al margen de la voluntad del destinatario. La fuerza del Estado hace que te apliquen la norma, aunque no te guste la norma. Esa coercibilidad no la tiene la norma religiosa, la norma de trato social, etcétera. Esa es una característica exclusiva de la norma jurídica. Entonces, yo entiendo por sistema normativo, dice normativo, normas, reglas de conducta internos a un conjunto de reglas de carácter consuetudinario, o sea, de costumbre,
que es general para aplicarse en toda la comunidad, coercible y que rige a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias en sus relaciones internas. Es decir, rige entre ellos, no fuera de ellos. Estos sistemas están reconocidos y garantizados, como ya bien lo sabemos, en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la concepción pluricultural de la nación. Por eso primero reconocimos que México es un conjunto de culturas. Y además, la Constitución insiste siempre conservando la unidad política del país. O sea, no nos estamos balcanizando, solamente estamos reconociendo que México no es una cultura, sino muchas culturas, y que tan válida es la cultura de los seris, de los cholos, de los eh, mazatecos, de los coras y huicholis, que la cultura de las grandes urbes de la ciudad. Somos un conjunto muy grande, abigarrado de culturas, y todo es México. Ahora bien, ello da origen a tres especialidades jurídicas. El doctor Flavio Galván Rivera, que ustedes seguramente conocen, lo han escuchado en conferencias, han visto sus libros, sus artículos, y pues él ha sido magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal Electoral. Es un académico muy, muy conocido. El doctor Flavio Galván Rivera dice, mira, el derecho es un solo fenómeno, pero por razones de especialización tiene varias ramas o varias especialidades. Pues hay derecho fiscal, derecho agrario, mercantil y así, así. Es como la medicina, es una sola ciencia, pero por razones de especialidad tenemos cardiología, tenemos ginecología, tenemos pediatría y así, así. Bueno, pues entre las especialidades jurídicas que tenemos, hay tres: derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena. Cualquiera que ve esta lámina así a golpe de vista, dice, oye, pues es lo mismo, son los indios. No, hay diferencia en estas especialidades. Derecho prehispánico, el nombre te lo dice, antes de España, prehispania. Es el conjunto de normas o instituciones jurídicas que regularon a los pueblos autóctonos de América. Antes que llegaran los españoles, aquí había derecho. Y con distintos grados de evolución, porque ya dijimos que las culturas asentadas aquí alcanzaron distintos grados de civilización, mientras había pueblos muy avanzados, como los mayas, había otros muy retrasados, muy primitivos, como los chichimecas. Entonces, pues son normas e instituciones que regularon a los pueblos autóctonos, originales de América. Y entonces ahí está, por ejemplo, el derecho azteca, ¿sí? No hay un derecho prehispánico, sino hay muchos, tantos como pueblos estuvieron asentados en nuestro territorio. Y eso por hablar nada más de México, porque sé que, por ejemplo, en América del Sur, pues existió la gran cultura incaica y ellos también tuvieron sus derechos. Entonces, no hay un derecho prehispánico, hay muchos. Ese es el derecho prehispánico que regía a estos pueblos antes de llegar a los españoles. ¿Y a qué le llamo derecho indiano? Es el conjunto de normas, instituciones y principios que España aplicó en sus territorios de ultramar, o sea, de más allá del mar. Hacia el siglo XVI se dejaron venir los españoles y hicieron pues todo el descubrimiento y conquista de América. Por un error geográfico histórico que sufrió el descubridor don Cristóbal Colón, él pensó que la Tierra era redonda y que navegando siempre hacia occidente, ¿sí?, llegarías a la India.
a la India del continente asiático, una meta que querían los españoles para comerciar con especias, con alfombras, con perfumes y muchas cosas que en Europa eran muy ambicionadas. Él pensó que así podía llegar a América. El gran error de don Cristóbal, que es explicable porque la ciencia y los aparatos científicos de la época no permitían pues tener una precisión. El gran error de él es en el sentido de que la Tierra es más grande de lo que él imaginó. Él tenía razón, la Tierra es redonda y si navegas siempre hacia occidente vas a dar la vuelta. Pero el problema es que la Tierra es más grande de lo que él calculó y que entre Europa y la India se interpone el continente americano. Y por eso cuando se llegó a estas tierras se pensó que se había llegado a la India. Y entonces se habló de las Indias occidentales. Al tiempo se vio que era un error, pero ya se quedó en la mente de las personas el que esto eran los reinos de las Indias occidentales. Entonces el derecho indiano es el que España aplicó en sus territorios de más allá del mar. Entonces estamos hablando de la época colonial, cuando estos eran los reinos de las Indias occidentales, Nueva España, Perú, etcétera. ¿Por qué no decimos que son las que se aplicaron por España en territorio de América? Porque había algunos lugares que ya no son ni siquiera de América y que estaban comprendidas en ese derecho indiano. Por ejemplo, las islas del rey Felipe, las Filipinas, ¿sí? Que ahora le llamamos Filipinas, pero son las islas del rey Felipe, y esas ya no están dentro del continente americano. Por eso decimos, es el conjunto de normas, instituciones y principios que España aplicó en sus territorios de ultramar. Y ese derecho, desde luego, se aplicaba a los indígenas, pero también a los españoles y a los criollos y a los mestizos y a todas las castas que aquí vivían, de manera que no era exclusivo de los indios, sino de todas las personas que habitaban, aun siendo españoles, estos territorios. Es el derecho colonial. ¿Y cuál es el derecho indígena? El derecho indígena es el conjunto de sistemas normativos internos que se aplican a las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias. Fíjense que en algunos estados de nuestra república, donde hay mucha presencia indígena, por ejemplo Oaxaca, por ejemplo Chiapas, etcétera, pues ahí se acostumbra en las escuelas de derecho dar esta materia, derecho indígena, para que los cursantes pues sepan desde su licenciatura que existen normas internas, o sea, existe un sistema normativo interno en cada uno de los pueblos y etnias de la región. Entonces estudias, por ejemplo, el derecho de Tzetzales, Tzotziles, Chamulas, etcétera, Zoques en Chiapas, porque si alguna vez tienes que llevar a cabo algún trámite jurídico donde se vean involucradas personas de esas comunidades, pues tengas una idea de cómo manejan sus usos y costumbres. Es el derecho indígena. Eso es la aplicación actual de los usos y costumbres de pueblos y comunidades originarias. Esto me lleva a la consideración que entiendo por indio. ¿Qué es un indio? Y de ahí todo lo que se derive, indígena, etcétera. La palabra indio viene del latín y se escribe igual y se pronuncia igual, indio. ¿Y qué significa? Originario de. Acuérdense que los romanos conquistaron un vasto territorio que abarcaba Europa, Asia Menor y norte de África. Entonces, para ellos era muy importante que las personas que vivían en el imperio se dijeran de dónde eran indios, o sea, de dónde eran originarios. De Hispania, de Lusitania, de Mauritania, de Germania, etcétera.
Entonces, pues viéndolo así, todos somos indios. Sí, todos somos indios. ¿Por qué? Porque pues eres indio de México, eres indio de Mérida, eres indio de Monterrey. Bueno, si vinieras de Marte, serías indio de Marte, ¿verdad? Entonces todos somos indios en principio. Ahora bien, en ocasiones, en distintos contextos históricos, se han utilizado términos más o menos sinónimos, como aborigen, nativo, natural, neófito, primitivo y muchos más. Pero finalmente todos estos apelativos implican origen o procedencia. Nada más que ante la posibilidad de ser utilizados de manera peyorativa, de manera ofensiva, hoy se prefiere, en respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, hablar de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias o afrodescendientes. Es que ya ves que la palabra indio luego la usamos como forma de insultar a una persona. Es un indio, ¿verdad? Y lo decimos con desprecio. Imagínate, pues qué extraños somos, ¿no? Pero bueno, para evitar una situación así de prepotencia, de despotismo y de discriminación que está prohibida por el último párrafo del artículo primero de la Constitución, pues mejor hoy se prefiere hablar de personas integrantes de pueblos y comunidades originarios o afrodescendientes. De hecho, las diferentes naciones del mundo cuentan con poblaciones de ese tipo. Japón, los países nórdicos, todo tienen sus indígenas. Por ejemplo, en Finlandia, que es un país muy avanzado, que está en la zona norte de Europa, pues tiene sus grupos indígenas, los lapones, la Laponia, y ellos también usan trajes tradicionales y en costumbres y cosas así. Entonces, todos los pueblos en sí, en alguna manera, tienen pueblos originarios. Son los indios de aquí o de allá. Ahora bien, la costumbre sabemos que es la primera fuente formal del derecho. ¿Y por qué viene a cabo la costumbre? Porque te acuerdas que te dije, y todos sabemos, que estos pueblos se rigen por usos y costumbres. Bueno, pues la costumbre es la primera fuente formal del derecho. Cada pueblo, el que tú quieras, el que me digas, pueblo histórico, pueblo que fue en la historia, pues tuvo como primera fuente del derecho a la costumbre, antes de crear un parlamento, un congreso y un proceso legislativo. Eso ya es muy evolucionado. Los pueblos lo primero que tienen son costumbres. Entonces, la costumbre se vuelve algo mucho, muy importante para este tema que estamos tratando. Aquí, más que hablar los abogados, deben hablar los sociólogos, y sobre todo los sociólogos dedicados a la especialidad jurídica, la sociología jurídica, para que ellos nos expliquen cómo se forman los usos y costumbres. Además, los usos y las costumbres no son lo mismo. Entonces, en esta lámina que tú estás observando ahora, te darás cuenta que habla de los siguientes procesos, son 4: hecho social, hábito, uso y costumbre. Estamos como subiendo una escalera en donde el primer escalón lo forman los hechos sociales y el último, el de más arriba, es la costumbre. Entonces, por cierto, el penúltimo son los usos. Entonces vamos a ver cómo está esto para que podamos entender la diferencia entre uso y costumbre. Primero, hecho social. Dicen los sociólogos, es un acontecimiento humano, una conducta del hombre como especie, que se da en un contexto social, se da dentro de la sociedad. Por ejemplo, en este momento, tú estás en tu domicilio o en tu oficina virtualmente para escuchar esta plática. Yo también estoy dando esta plática. Entonces, si tú observas,
estamos realizando una conducta, pero dentro de un contexto social, porque ustedes y yo formamos un grupo, ¿sí? Un grupo efímero que dura un momento, pero un grupo al fin. Yo estoy frente a ustedes, ustedes me observan, ustedes me escuchan, ustedes juzgan mis palabras y yo, pues también estoy viéndolos. Estamos en un contexto social. Ese es un hecho social. Y los hechos sociales se repiten en todas partes de una sociedad y constantemente. Los hechos sociales son como los ladrillos o tabiques de una barda. Un hecho social más otro hecho social más muchos hechos sociales forman la vida social o la vida en sociedad. Igual que un tabique más otro tabique más muchos tabiques forman una pared. Nada más que esos hechos sociales pueden ser desde un punto de vista ético, buenos o malos, o sea, positivos o negativos. Por ejemplo, es positivo que tú tomes esta clase. Tienes el interés de cursar un diplomado, aprender algunas cosas y en su momento acreditarlo y tener tu documentación. Qué bueno, es una buena meta. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es positivo. Pero fíjate, a la vez que estamos haciendo aquí academia, estudio, reflexión, pues quizás a unos pasos de donde tú te encuentras o yo me encuentro, están asaltando a una persona. Pues eso es negativo, es un delito y muy peligroso porque se pone en juego la integridad y hasta tal vez la vida de la persona. Pero también es un hecho social, porque es un fenómeno que se está dando dentro de la sociedad. Entonces, los hechos sociales como conducta humana que se realiza en el contexto social puede ser positivo o negativo. De ahí subimos un escalón y nos vamos al hábito. El hábito es la reiteración de la conducta de un individuo y también puede ser positivo o negativo. Si tú te das cuenta en tu actuar diario, piensa un poco lo que haces desde que recobras la conciencia al despertar en las mañanas hasta que te quedas dormido al terminar el día, verás cuántas conductas son reiteradas. Son tus hábitos, ¿sí? Y todos somos personas de hábitos. Y a veces somos tan previsibles, tan adivinables, que hasta dices, ah, seguramente cuando le dijiste esto a mi papá te dijo esto, porque es la frase que siempre usa. Y sí, repetimos esa frase. ¿Ah? Entonces tenemos nuestras horas de tomar alimentos, nuestras horas de llegar a la oficina, nuestra manera de conducir, son hábitos, conductas que repetimos, pero tiene una característica, es individual. Cada quien tiene sus hábitos, los suyos de sí. Y que también pueden ser negativos o positivos. Por ejemplo, es un hábito positivo que hagas ejercicio o que lleves una dieta saludable o que seas puntual. Esos son buenos hábitos. Pero también hay malos hábitos. Hay gente que es impuntual, hay gente que es muy sedentaria, no le gusta el ejercicio, hay gente que miente, ¿sí? Por sistema. Entonces hay hábitos buenos y hábitos malos. Y fíjate, por eso, por extensión, a los vestidos que usan religiosos y religiosas les llamamos hábito. ¿Por qué? Porque esa persona siempre aparece vestido de café con una cintita blanca en la cintura, pues es su hábito de franciscano. Entonces, es lo que siempre trae, él siempre anda vestido así. Por eso a esos trajes de los religiosos les llamamos hábitos. Ahora bien, el hábito se va a volver uso cuando se trata de una conducta reiterada, pero al nivel social. Ya no es una persona la que lo hace, sino una comunidad, en forma mayoritaria, nunca será al 100%. Entonces, de hábito se volvió uso cuando se volvió colectivo. Y también puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, en México somos dados a ser muy hospitalarios.
y queremos halagar a los visitantes, ¿sí? No nos fijamos a veces que podemos ser imprudentes. Tú no me invitas, me secuestras, ¿verdad? Y cuando yo ya estoy muy cansado, porque es la madrugada, y ya me quiero retirar, pues no, mira, espérese que ahorita vienen los mariachis y total, que ya no estoy invitado, estoy secuestrado. Y pues tengo que inventarte. Mañana me opera la corazón abierto, viene mi tía Carlota de Europa, en fin, ya no sé qué inventar para salir de ahí. Bueno, pues somos muy hospitalarios. En otros pueblos no lo son tanto, ¿eh? Pero aquí queremos que el Papa salga a las 3 de la mañana con un sombrero de charro, escuchar en el balcón las mañanitas, ¿verdad? Entonces somos exageradamente hospitalarios. Bueno, tal vez eso sea bueno, pero también hay hábitos malos. Muchos, no ustedes, pero muchas personas suelen ser impuntuales. Por eso nunca nos citamos a un desayuno a las 8:42 de la mañana, sino entre 8 y 9 como tirándole a 10, ¿verdad? Es decir, somos impuntuales. Entonces hay usos buenos y malos, pero la característica del uso es que es colectivo, es reiterativo, muchos lo hacen y puede ser bueno o malo. Y de ahí saltamos al último escalón, la costumbre. La costumbre, ya dijimos, es una fuente formal del derecho. Es una conducta social, necesariamente, es algo que tiene que hacer todos. Es reiterada y necesariamente positiva. El derecho no puede inducirte a hacer algo malo. Ya los romanos lo decían, el derecho nos orienta hacia lo bueno. Y por eso los romanos en su latín hablaban de la bonitas del derecho, bonitas, no bonitas, bonitas son las flores, no, bonitas, porque es latín. ¿Y qué significa la bonitas en el derecho? Que el derecho siempre nos induce a una conducta positiva. Entonces, ya se vuelve obligatoria, ya tiene coercibilidad. Por eso la Constitución distingue entre uso y costumbre. El uso todavía puede tener aspectos negativos, la costumbre no. Bien, las costumbres que los romanos llamaban mores, de ahí deriva la palabra moral, de mores, costumbres, como fuente formal y además inicial del derecho. ¿Por qué inicial? Porque ya te dije que es la primera que tiene cualquier pueblo. Consta de dos elementos configurativos. La costumbre tiene dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. Objetivo porque todos lo vemos, todos lo podemos apreciar. Subjetivo porque está en nuestro pensamiento. A ver, el objetivo los romanos lo manifestaban como inveterata consuetudo. Veteres es viejo. Cuando se dice inveterata, quiere decir que viene solo Dios sabe de dónde. O sea, siglos, ¿verdad? Atrás. Consuetudo significa reiterado. Entonces es una conducta que se reitera, se reitera, se reitera. Por eso, por ejemplo, personas que sufren de alcoholismo, se las dice ebrios consuetudinarios, porque el Señor siempre está en estado de ebriedad, ¿sí? Es una cosa reiterada. Entonces, la inveterato consuetudo es objetiva porque tú lo puedes apreciar con los sentidos, lo que se está haciendo. Es una conducta reiterada, muy antigua. En cambio, el elemento subjetivo es la opinio iuri seu necessitatis, la idea que esa conducta es positiva. Acuérdate que la costumbre siempre tiene que ser positiva. Entonces, pues a veces tenemos costumbres que no son costumbres, son usos y pueden ser malos. Por ejemplo, mucha gente no respeta los altos, se los pasa y aunque está el semáforo en rojo, se pasan. Y si tú te detienes, te están tocando atrás, que te pases. Esto es un uso. Se usa no respetar los semáforos, pero nunca va a ser costumbre. O sea, nunca va a ser obligatorio que te pases el alto.
porque todos se lo pasan, tú no, porque eres muy cuidadoso de las reglas de tránsito, pero mucha gente se lo pasa y sabe que está mal, ¿sí? Sabe que no debe hacerlo. Entonces nunca se va a volver costumbre. Muy bien. El valor de la costumbre radica fundamentalmente en su origen histórico o trascendente. Es decir, ese es lo que lo respalda, que siempre se ha hecho, que hay una tradición. La palabra tradición implica el paso de una conducta a través de generaciones. Por ejemplo, en diciembre celebramos las posadas, rompemos piñata, y eso viene desde la época colonial. Los frailes misioneros nos enseñaron a romper piñata en las posadas. Y así lo hizo mi padre y mi abuelo, y ve tú a saber desde cuándo se practica en mi familia eso. Y seguramente los hijos, los nietos y los tataranietos lo van a hacer, porque pasa de una generación a otra. Por eso viene la palabra tradición de traditio, ¿sí? O tradicio, se lo pronuncio en latín, y significa entrega. Una generación le entrega a la que viene esa forma de vivir. Y ella, a su vez, en su momento lo pasará a la generación que vaya llegando. No todos los usos y costumbres que utilizan los pueblos indígenas son de origen prehispánico. Algunos sí. Por ejemplo, el tequio. Fíjense que el tequio, ustedes seguramente lo saben, es la aportación, la ayuda, la colaboración en trabajo y en especie que realizan las personas en la comunidad para bien de todos. Que necesitamos bardear aquí, todos nos ponemos a poner ladrillos. Y mientras nosotros lo hacemos, las mujeres están preparando la comida porque al rato vamos a tener un hambre de lobos. Y todos ayudan en esa construcción. Ese es el tequio. Ya lo practicaba el pueblo mixteco zapoteca y en Oaxaca. Eso sí es prehispánico, eso sí viene de la prehispanidad. Pero en cambio, el elegir a las autoridades a mano levantada, como tú has visto en fotografías o en videos, donde levantan su manita, eso no era prehispánico, porque los pueblos prehispánicos no vivieron democracia, no se elegía. Sí, había formas de designar, pero no en elección popular a los dirigentes. Por ejemplo, los aztecas elegían a su tlatoani, pero a través de un consejo aristocrático. El pueblo no participaba, nunca fue convocado a elegir a un tlatoani. Entonces, lamento darte ese golpe, pero a lo mejor ya no ibas a poder cenar a gusto, pero aquí no había democracia. Y la democracia no es indígena. Entonces, esto nos los enseñaron los españoles cuando elegían a sus autoridades municipales. Lo hacían así, a mano levantada. Entonces, cuidado con los usos y costumbres porque pues, no todos son prehispánicos. Ahora, de que sí son usos y costumbres que pueden aducir, naturalmente que sí, porque un pueblo que me diga aquí elegimos desde quién sabe cuándo a las personas levantando mano, tiene razón. O sea, imagínate, de menos tienen 500 años de estarlo haciendo. Lo que yo estoy diciendo es que no son prehispánicos. Pero de que son tradiciones, pues sí, sí lo son. Yo creo que 500 años son muchos años para avalar esa tradición. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, establece límites de aplicación de usos y costumbres. Por ejemplo, nos dice que debe respetarse las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, garantizando que éstas y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad y accedan a desempeñar los cargos públicos y de elección en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Sí, imagínate nada más que en una comunidad dijeran, pues mire, aquí se acostumbra golpear a las mujeres.
Mi abuelo golpeó a mi abuela y mi padre a mi madre, y yo hago lo mismo con mi esposa. Aquí se acostumbra, no sé si se acostumbra en la Ciudad de México, pero aquí así es. No, no, la Constitución no te da permiso para eso. Te está diciendo muy claro, puedes aplicar usos y costumbres, pero tú le pone bardita, le pone límites, respetando las garantías, la dignidad e integridad de las mujeres, etcétera. Entonces no puedes aducir en aras de usos y costumbres conductas que obviamente no son legales, no son lícitas. Pero eso la misma Constitución lo dice en su artículo segundo. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. O sea, tú no puedes decir, aquí en el pueblo nunca las mujeres han votado. Bueno, pues van a empezar a votar porque esa costumbre no la vamos a conservar. La autoridad máxima en estas comunidades es la asamblea comunitaria, conformada por la ciudadanía del lugar y ante quien debe desahogarse la consulta, obligatoria para escuchar a estas comunidades en todas aquellas políticas que puedan afectarles positiva o negativamente. Un tema importante es ese, la consulta que se debe hacer a comunidades indígenas. Aunque tengamos buenos planes para ellos, vamos a abrir aquí un emporio, una gran empresa, donde vamos a dar trabajo a la comunidad, a lo mejor esto les hace levantar su nivel económico, los planes son buenos. Bueno, aunque sean buenos, debe previamente dar consulta con los indígenas para que ellos valoren si les conviene o no. ¿Y dónde los consultas? Precisamente en la asamblea comunitaria, que está integrada por hombres y mujeres en edad ciudadana que pueden tomar decisiones. Y es el órgano cúpula, el órgano fundamental de una comunidad indígena. Ahora bien, el bloque de sistemas normativos internos se forma de la siguiente manera, si lo vemos en extensión de aplicación, de lo más pequeñito a lo más generalizado. Primero, sistemas locales. Por ejemplo, en una entidad federativa, la que tú quieras, ahí hay sistemas normativos internos concretos. Por ejemplo, el derecho de los coras, de los huicholes, ahí en Nayarit. Y eso es donde está, en su propia constitución y en las leyes locales de la entidad. Ahora bien, eso es al sistema de un Estado de la República. Pero si me voy al sistema nacional de derechos internos, me encuentro claro con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en su artículo segundo, y leyes federales aplicables. Ahora, si me voy al sistema interamericano, ya abarco al continente, pues tengo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que la conozco como la Carta de Bogotá. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también la conozco como Pacto de San José. Entonces, esos documentos me ponen también derechos para los indígenas al nivel general de todo el continente. Y si me voy a más grande, abro más el panorama, el espectro, me voy a sistemas universales. Entonces hablo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, al convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Ese no lo pierdan de vista, es muy importante ese convenio número 169 de la OIT. En muchas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se cita este documento. También tienes, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará. Esa convención es muy interesante, recomiendo a ustedes que la localicen en línea porque se refiere a los derechos de las mujeres y a que vivan una vida
sin violencia. Entonces también el tribunal en múltiples ocasiones, en sus sentencias, se refiere a distintos artículos de la Convención de Belén do Pará. Y desde luego las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acreditado en México, y muchos más. O sea, sería interminable, sería para otra plática ver todos los documentos convencionales o de carácter internacional que rigen el mundo de los pueblos originarios. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con la Defensoría Pública Electoral, es un órgano dentro del tribunal. Y si ustedes se meten a la página del tribunal, pueden ver esta Defensoría Pública Electoral como parte integrante de la organización del tribunal. Y esta Defensoría además tiene su propia página, pueden directamente acudir a ella, cuya creación, porque ya la tenía el tribunal y se dedicaba nada más a los pueblos originarios. Pero el 19 de agosto del año pasado, año 22, se hizo una reforma al reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proporcionar servicio gratuito de defensa y asesoramiento en materia de derechos político-electorales, ofreciendo orientación, mediación, asesoría y representación de colectivos vulnerables para lograr una cultura más incluyente, ciudadana y abierta. Ahora, pues atiende a muchos colectivos, no nada más a los indígenas y a los afrodescendientes, sino además de ellos, a niños, niñas, adolescentes, migrantes, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. O sea, la Defensoría se abrió a un espectro muy amplio. Originalmente nada más estaba dedicada a la cuestión de los indígenas, pero ahora es un organismo muy complejo y muy completo y es parte de la estructura del tribunal. En la materia procesal, en el caso que nos ocupa en materia electoral, la impugnación respectiva se aplica a los colectivos de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias y a las personas integrantes de pueblos y comunidades afrodescendientes. Pero ¿qué diferencia hay entre pueblo y comunidad? Porque la Constitución habla de pueblos y comunidades. Pues no es lo mismo. Entonces, los pueblos indígenas, dicen, son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban al país o a una región concreta de este antes de la conquista o colonización y que conservan sus propias instituciones o parte de ellas. Si vas al artículo segundo constitucional, así te define lo que es un pueblo indígena. Pueblos que descienden de poblaciones que estaban asentados aquí antes de la llegada de los españoles y que conservan sus costumbres o muchas de ellas. Y esto lo dice el artículo segundo de la Constitución, pero también lo dice el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que hace un momento te dije es muy importante, porque nuestra Constitución en esa parte toma prácticamente lo que dice ese convenio de la OIT. También, basándonos en el mismo convenio 169 y en lo que dice el artículo segundo, dice que la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. O sea, basta que tú digas, yo soy indígena, para que, bueno, en principio lo eres, tú mismo te declaras como indígena. Naturalmente que puede haber, y los hay, farsantes que con tal de tener esas ventajas se hacen pasar por indígenas, pero esto lo veremos después. En principio, la misma Constitución en su artículo segundo dice, basta la identidad. O sea, si te sientes indígena, eres indígena. Esto porque no hay un registro de indígenas. Imagínate que en tu acta de nacimiento se colocara indígena. Pues precisamente podría ser una afectación a los derechos humanos
una situación de discriminación, como cuando se ponía hijo natural o hijo extramatrimonial, etcétera, pues eso no era correcto. Ahora ya no se escriben estas tonterías en las actas de nacimiento. Bueno, pues también ponerle a alguien su calidad de indígena en un documento oficial, pues no sería precisamente lo más adecuado. Por eso basta que tú te consideres indígena. Ahora, ¿qué es en cambio un pueblo? Un pueblo es un conglomerado humano que reconoce un origen común. Por ejemplo, el pueblo Cora, los Coras, que están asentados en los estados de Nayarit, Jalisco y parte de Zacatecas y Durango. Un pueblo es una etnia. Y estamos poniendo este ejemplo, como podríamos poner muchos más, los Coras, que principalmente están en Nayarit y en lugares cercanos. En cambio, una comunidad es una organización política con un sistema normativo interno. Por ejemplo, la comunidad de Jesús María en el municipio de Nayar, en el estado de Nayarit. Entonces, cuando yo veo a todo el pueblo, digo, esto es un pueblo, un conglomerado de personas que reconocen un origen común, los coras. Tienen su mismo idioma, tienen sus mismas eh, atuendos, etcétera. Pero si yo digo comunidades que ya están organizados en un municipio, es la gran diferencia. El pueblo es la etnia y ya la organización política que forman el municipio es la comunidad. Por eso la Constitución distingue pueblo y comunidad. En la impartición de la justicia electoral para estos colectivos deben aplicarse fundamentalmente los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos bajo estas perspectivas. Bloque de constitucionalidad que implica la propia Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, cuidando tres principios: constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Fíjate que hace muchos años los abogados nada más cuidábamos dos principios: constitucionalidad y legalidad. Que los actos de autoridad, todo lo que la autoridad decida, tengan como base la Constitución y la ley aplicable. Y hasta ahí terminaba. Pero a raíz de la manifestación de los derechos humanos, el Pacto de San José, entonces ahora hay un tercer principio, la convencionalidad, el respeto a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado en su momento, y que, claro, son protectores de los derechos humanos. Entonces ahora son tres principios que se deben cuidar: constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. Por eso es muy importante que nos acerquemos a los tratados internacionales, porque hay una gran cantidad de tratados que hablan sobre distintos tipos de personas: las personas adultas mayores, los migrantes, las personas de la comunidad lesbi, etcétera, todos esos colectivos. Y entonces a veces tenemos idea que hay documentos, pero nunca nos hemos tomado la molestia de leerlos y ver de qué se tratan. Y ya estamos obligados a aplicar convencionalidad. La interpretación más favorable, ya ves que si hay varios criterios de interpretación, varias interpretaciones, se debe estar por lo que sea más favorable a la persona. Por eso se habla de la interpretación indubio pro persona, si lo digo en español, o indubio pro homine, en latín. La prohibición de todo tipo de discriminación, que eso está en el último párrafo del artículo primero constitucional. En México está prohibida toda discriminación. Y también la responsabilidad, está en el artículo primero también, de todas las autoridades respecto al ejercicio de los derechos humanos con sus principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
La Constitución dice que todas las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones deben velar por la aplicación efectiva de los derechos humanos. Ahora bien, la Constitución, en su artículo segundo, garantiza a estas comunidades, los afrodescendientes y los indígenas, decidir sus formas internas de organización, elegir autoridades o representantes en su gobierno interno, elegir a sus representantes ante ayuntamientos y acceder a la jurisdicción del Estado. Esto por hablar de lo principal, porque el artículo segundo también les da derechos sobre la propiedad de las tierras, la explotación de sus recursos naturales, la conservación de su lengua, etcétera, etcétera. El artículo segundo es muy amplio. Yo estoy únicamente concretándome en el aspecto político electoral. Las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Esto lo dice el artículo segundo constitucional. Entonces, las constituciones locales deben repetir este sistema de protección a los indígenas y de hecho así lo hacen. Si voy a las constituciones locales, me veo que ahí también se habla de los grupos indígenas y se les da la máxima protección que consideró la soberanía del Congreso Constituyente de cada entidad. La Constitución, la ley y la jurisprudencia del tribunal garantizan a estos colectivos su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, garantizando a todas las personas el derecho a que se les administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Con esto se cumple también lo que dispone el artículo 17 de la propia Constitución. Todas las personas, tú, yo, ella, tenemos derecho a acceder a la justicia y que en una forma profesional, expedita y fundamentada nos ejerzan esa justicia en el caso concreto. Y fíjate que entonces estamos hablando de la Constitución federal, las constituciones locales, las leyes federales, las leyes locales y la jurisprudencia del tribunal. El tribunal ha tenido a través de esta fuente formal del derecho, la jurisprudencia, muchísimo apoyo, muchísima tutela a estos grupos y a otros. Mucho el tribunal ha contribuido a la tutela de los derechos humanos, tanto de estos colectivos, los indios y los afrodescendientes, como de pues prácticamente todos los colectivos vulnerables. En este sentido, toda persona ciudadana indígena cuenta con legitimación para presentar un medio de impugnación que tenga como finalidad controlar la costumbre, pues el juicio de la protección de los derechos político-electorales, el JDC, puede ser promovido por la persona afectada o por su representante. Esto lo dice el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por otra parte, los tribunales electorales deben ser más abiertos en la aplicación de causales de improcedencia que señale la ley. Es decir, la idea es menos formalidad y más favorables con las normas procesales, por lo que no se deseche por cualquier formalidad salvable los medios impugnativos. Se debe partir de la base que los pueblos que estamos mencionando no siempre son conocedores y expertos del derecho, ni tienen los medios electrónicos, técnicos para hacerlo. Entonces, se debe tener una mente muy abierta para que solamente en casos excepcionales se llegue a desechar un medio impugnativo. Se debe hacer una suplencia absoluta de la queja. En ella se sigue una línea de criterio judicial de carácter histórica para favorecer a la parte más débil.
En un proceso, en un proceso, este principio deriva desde el derecho postrevolucionario. Fíjate, cuando tú juzgas un caso en donde se ven involucrados los sistemas internos, los sistemas normativos internos, es decir, un caso de pueblos y comunidades indígenas, debes tomar en cuenta que el derecho después de la revolución, en general, se dedicó a proteger a la parte más débil de un proceso, por ejemplo, los trabajadores, los campesinos, los incapaces. Entonces, en estos casos hay suplencia de queja. Bueno, pues si lo traemos a nuestro molino, si estamos hablando de los indígenas, hagamos lo propio. Protejamos hasta donde puede protegerse los derechos de estas personas. Ello proporciona un trato jurisdiccional diferenciado, pero necesario para que estos colectivos tengan acceso pleno a la justicia. Cualquiera podría decir, oiga, yo como patrón no me suplen mi queja, no me suplen mis agravios. Yo, como persona ajena a las comunidades indígenas, no me hacen esa suplencia. Y en cambio, esos colectivos sí, eso es un trato injusto. Pues en principio sí es desigual, pero es necesario para que podamos equilibrar, porque la fuerza política, económica, social y cultural de una parte es diferente a la de la otra. Entonces, lo que en principio no debiera haber, ¿sí? Preferencia hacia A hacia B para igualar condiciones, no para fallar, sino para dar las condiciones de igualdad, pues son necesarias en estos casos. De esta suerte debe suplirse totalmente la deficiencia de la queja en aquellos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que hasta ahora es la vía procesal adecuada para conocer las impugnaciones de estos colectivos. O sea, en este momento que estoy hablando con ustedes, se ha determinado que el JDC, el juicio de los ciudadanos, es la vía idónea para que las personas integrantes de pueblos y comunidades originarias se manifiesten en sus quejas. Nada más que por eso aquí cuidado, aquí hay un paréntesis. Esto puede variar con el proceso de reforma electoral que está actualmente precisamente desarrollándose. Ustedes saben que ahorita, en el momento que estamos hablando, se está desarrollando un plan de reforma a leyes de carácter electoral. Y entonces es posible, yo no lo puedo ahí adivinar, no soy agorero, es posible que ya no sea el JDC la vía impugnativa para el caso de los indígenas. Ya veremos en qué queda. Esto no lo puedo yo augurar porque esto está en manos del Congreso de la Unión. Vamos a ver cómo quedan las leyes. Nada más hago esa advertencia. Hasta ahorita el JDC es la vía para ellos. Lo que pase después de la reforma, pues ya veremos. A lo mejor se queda o a lo mejor no. Con esta medida de suplencia, todo se modera, total, se moderan las consecuencias negativas derivadas de cualquier desigualdad entre las partes contendientes y se sitúa a la ciudadanía en un plano de igualdad con relación a las autoridades supuestamente responsables. La suplencia total de la queja también beneficia al juzgador porque examina de manera oficiosa y libre los motivos de inconformidad, incluso en casos de omisión, defecto, confusión o limitación en su exposición. Entonces, mira, si vamos a suplirle al agraviado de una manera total la deficiencia de su queja, eso da la oportunidad para que de una manera muy amplia, tú como juzgador o como juzgadora, puedas ver casos, el caso más a fondo, sin detenerte por las limitaciones que tiene el escrito. Puedes también agregar pruebas al expediente, incluso en el caso de que no fueran ofrecidas. O sea, no te ofrecieron esa prueba, pero tú con la experiencia que tienes como juzgador, dices, oye, aquí valdría la pena ver esta prueba.
Y lo puedes hacer porque estás supliendo la deficiencia de la queja. O sea, con esto no nada más beneficias a la parte que no entregó completa su tarea. No, a ti mismo como juzgador, juzgadora, te viene bien porque puedes atraer otras pruebas. Puedes corregir omisiones o deficiencias en que hubiera recaído el agraviado y posibilita al juzgador o a la juzgadora, claro, la consideración de las características propias de la comunidad y sus especificidades culturales para fijar con mayor facilidad la litis de la cuestión planteada y coadyuvar así a su resolución. Incluso puede apoyarse, si así lo estima, en el criterio aportado por los amigos curi. Hay esa figura, los amigos de la curia. Son personas especialistas en alguna materia, por ejemplo en la antropología social, que ofrecen su servicio. Mira, estás ventilando un asunto sobre esto y yo tengo un estudio sobre esa comunidad y yo te puedo decir cuáles son los usos y costumbres ahí. Ahora, en este caso el tribunal no está obligado a vincularse a esos dictámenes, pero sí le pueden ser muy orientadores. Y todo esto lo puedes hacer porque hay esa suplencia de queja. Entonces, a lo mejor sí conviene que veas el estudio que te están ofreciendo y cuál es, digamos, la bondad del estudio, sobre todo en qué se está fundamentando. A nosotros mismos en el tribunal, hace algún tiempo nos ofrecieron y tomamos, cursamos un curso de antropología social que estaba abocado a pueblos indígenas para entender más su idiosincrasia. Pues sí, pues si vas a juzgar sobre asuntos de indígenas, pues empieza por entenderlos, por ponerse en sus zapatos, por decirlo de alguna manera. Y ahí no somos los abogados los que tenemos la experiencia, pero sí la tienen los antropólogos sociales que están en el campo, ellos van ahí, ellos conviven en esa comunidad y te dan una explicación muy profunda y muy bien orientada y muy profesional sobre lo que ellos hacen. Ese curso fue muy interesante y creo que a todos nos fue de una utilidad enorme. De todo lo anteriormente expresado se deduce que se parte de la afirmación a priorística, es a priori, o sea, no de entrada, confirmada por la historia nacional, de que estos colectivos han sido vulnerados sensiblemente en el ejercicio de sus derechos, por lo cual se debe garantizar su acceso efectivo a la justicia electoral. Por ello debe ser antiformalista, evitando que por razones de trámite se llegara a desechar sus demandas. Así que la suplencia de la queja es absoluta. En este mismo sentido, las notificaciones se practican en este tipo de procedimientos litigiosos cuando el juzgador pondera las costumbres específicas de cada pueblo y comunidad. Porque, por ejemplo, dice, sale en el diario oficial o sale en un periódico de máxima circulación, sí, pero tú nunca has estado en el pueblo donde están estas comunidades. El periódico llega retrasado, mucha gente no sabe leer en español. Entonces, no, debes tomar criterios donde tengas en cuenta que mucha gente tiene analfabetismo. Es monolingüística, nada más sabe la lengua de origen, ¿verdad? Saben un idioma original, pero no saben español. Además, están aislados geográficamente. Entonces, los medios de comunicación no llegan con frecuencia. Todo eso tómalo en cuenta. No puedes decir, no, pues los vamos a notificar de una manera fácil, pues mediante el periódico, mediante el fax. No, no, no. Toma en cuenta a quién te estás dirigiendo, porque esto también repercute, esto de las notificaciones, en el caso de los plazos para impugnar una resolución. Pues si te llegó cuando ya se venció el plazo para impugnar, pues ya te lo hicieron redonda. Entonces hay que tomar en cuenta que la notificación realmente se haya efectuado y que las personas afectadas sí se hayan enterado.
En el caso de la conciencia de identidad indígena es suficiente para legitimar a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en el juicio de los ciudadanos. Si alguien afirma lo contrario en un caso concreto, debe probar esa falta de identidad. Yo te decía, si yo me considero indígena, soy indígena. Eso dice la Constitución. La sola identidad. Pero ¿qué pasa si soy un farsante? No soy indígena y yo por aprovechar el estatus, que me puede llevar a una diputación, porque hay eh, situaciones de cuota afirmativa, pues me hago pasar por indígena. Bueno, la persona que detecte que no lo soy es la que debe probar que no lo soy. Dices, no, esa persona no es indígena. Bueno, pues prueba que no lo es. Ahora bien, de igual manera, si la parte agraviada encamina mal la vía de impugnación, por ejemplo, no establece un JDC, sino un juicio de revisión constitucional electoral, es la autoridad la que debe proceder a reencauzar el medio. Va a decir, te equivocaste, no es revisión constitucional, es JDC, pero yo de oficio lo paso al medio que deberías haber pedido. Tú no estás obligado a tener tanto conocimiento sobre esto. Es también dable la utilización de los servicios de traductores en forma gratuita cuando las partes en controversia desconozcan el idioma español. Esto ya se daba en la época colonial. En la colonia había aquí en México, en la Nueva España, el Tribunal de Indios, donde se juzgaban asuntos de indígenas. Y entonces ahí tenían traductores, porque los indígenas no siempre sabían español y tampoco los jueces sabían los idiomas indígenas. Entonces ya tenían traductores. Ahora también se establece que el juzgador debe valorar la posibilidad de tener traducción. Este criterio tiene el doble propósito de permitir el acceso efectivo a la impartición de justicia y de garantizar el derecho que les asiste de preservar su lengua de origen. En todo caso, se debe juzgar con perspectiva intercultural. De esto vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, pues hemos desahogado de 4 puntos, hemos desahogado 2. Ahora, en la clase de mañana, pues vamos a entrar al punto 3, donde está el meollo de nuestro tema, el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración judicial de las pruebas. En este sentido, voy a dejar de compartir a fin de que sea la oportunidad para que ustedes planteen si es que tienen alguna duda, o bien si quieren hacer un comentario. Es la oportunidad para escucharlos y con muchísimo gusto atender sus, sus intervenciones. Como ven, es un tema que da para mucho. Cada una de las láminas que hemos puesto podría dar para una conferencia. Simplemente el juzgar con interculturalidad. Ya ves que también se habla de juzgar con perspectiva de género. Entonces, pues son modelos para juzgar tomando en cuenta la situación específica de lo que está en tu expediente. Entonces, cada una de las láminas es muy amplia. Podría dar para una conferencia en particular sobre ese tema. Pero bueno, no queremos salirnos tanto del contexto de su diplomado, que es el derecho probatorio, en materia de juicios que derivan de la aplicación de sistemas normativos internos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera exponer? Maestra Inés, ¿usted tiene algo en su chat? No, no, doctor, en el chat no hay ningún comentario. Bueno, pues mire, ahorita faltan 6 minutos para que termine la clase. No sé si podamos terminarla.
todavía alcanzan a ir al cine a la última función, ¿verdad? Todavía. Entonces, bueno, si quieren lo dejamos hasta aquí. Qué gusto me da saludar a la maestra, hace rato que no tenía el gusto de ver. Sí, ya tenía un rato que no me tocaba hacer soporte con usted, doctor. Mire nada más. Pues desde aquí la mando como siempre un saludo muy especial, muy cariñoso y con mucha admiración porque siempre es usted una persona tan solidaria y tan eficiente. Pero pues entonces si no disponen otra cosa, mis queridos amigos y amigas, pues demos por terminada esta sesión y nos vemos mañana a la misma hora para terminar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo. Les deseo a Cuídese. todos y todos una noche plena, muy, muy tranquila y mañana estamos en pantalla. Nos vemos, maestra.